¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy con el video que prometí de acuerdo a la encuesta que realizamos en mi página de Facebook. Y bueno, ustedes hablaron, ustedes dejaron sus opiniones. Mil gracias a todos de verdad por participar, por dar sus puntos de vista. De verdad que fueron aportes muy buenos. Cada uno de ellos me di el tiempo para leerlo, para analizarlo. Y de verdad que agradezco mucho su participación y creo que voy a hacer un poco más recurrente en este tipo de ejercicios porque nos ayuda a ver perspectivas, ver puntos de vista diferentes y sobre eso podemos ir enriqueciendo cada vez más toda esa galería de opciones en cuanto a diseño, en cuanto a estilos, en cuanto a formas. Así es que agradezco a cada uno de ustedes por la participación, por los mensajes y bueno, la encuesta fue contundente, un 60% a favor de dejar esta rama y un 40% a favor de que sea eliminada. Debo ser muy sincero y honesto con ustedes, mi intención principal era eliminar del todo la rama, pero yo me comprometí a hacer lo que ustedes decidieran, o por lo menos la mayoría. Así es que voy a quedarme con la rama del árbol y vamos a hacer lo posible por disimular la curva que tiene esta rama y tratar de, con el follaje, poder esconderla y que no sea tan notoria a la hora de exponer el árbol. Por supuesto, ya el que conoce el árbol va a saber que tiene este defecto, que tiene esta situación, como usted quiera llamarlo, pero vamos a buscar la forma de disimularlo y eso es parte de lo que hacemos nosotros en bonsái cuando trabajamos nuestros árboles. Disimulamos hasta donde sea posible los defectos, por así llamarlo, de nuestros árboles y tratamos de levantar o realzar las cualidades que tiene el mismo. Y esto es el perfecto ejercicio de esta situación que vamos a ver hoy. Muy probablemente sea necesario compactar un poco más el follaje, retraer un poco más la brotación y ayudarle al árbol a ir cerrando un poco cada vez más este follaje porque a mi gusto todavía sigue estando muy ancho para lo que es el tamaño del tronco y el tamaño en general del árbol. Así es que vamos a empezar con el alambrado y vamos a buscar la forma de ir acomodando esas ramas. Voy a alambrarlo prácticamente en su totalidad y luego empezar a acomodarlo de alguna manera y pensar en algún momento, en algún futuro mediano, cercano o a largo plazo, no sé, seguir valorando la opción de cómo tratar esto. Tuve aportes muy buenos, de hecho valoré el tema del injerto de la rama, pero lamentablemente en esta porción del tronco que se ve acá y en esta porción que tengo acá hay dos cicatrices muy grandes y una porción muy pequeña, muy débil en cuanto a donde se podría injertar y hay un riesgo considerable porque parte de esto es labio de cicatrización y hay una parte de esta madera que todavía sigue muerta que hay que terminar de arrancar y el injerto va a ser muy difícil hacerlo y si no lo logra pegar bien va a quedar una cicatriz un poco feilla y no quiero todavía afectar más la visión del árbol. Así es que como ustedes decidieron voy a hacer lo posible para disimular hasta donde se pueda esta curva. Muy probablemente sea necesario contraerla un poco más por aquí. Vamos a ver de qué da de sí el árbol para poderlo acomodar mejor y tratar de tapar con el follaje hasta donde se pueda, repito, la visión de esta curva acá. Obviamente el árbol va a densificar, va a brotar todavía más y ya con el follaje bien denso, bien tupido, cada vez se va a ver menos esta curva. Así es que empezamos con el proceso del alambrado.
tengo el árbol alambrado en su mayoría, no así todas las ramas. Obviamente cuando uno empieza a alambrar empieza a ver ya en realidad cantidad de defectos que se pueden ir mejorando aún más, pero que es necesario para hacerlo es podar las ramas. Entonces vamos a ver cómo nos resulta el acomodo de este árbol con respecto a lo que es su follaje y tratar, como les dije, de disimular hasta donde sea posible el tema de la ramificación y de esta curva que está aquí. Hay que ir recortando todavía más el tema del follaje. Vamos a ir poco a poco con esto para que el árbol se vea lo mejor posible. No llevó tanto el alambrado, en realidad fueron más o menos como unos 25 minutos alambrando, lo cual es relativamente poco para lo que se hizo. Y lo que resta aquí es tratar de compactar o reposicionar algunas ramas para darle al árbol un poco más de credibilidad en su diseño. Y de eso nos vamos a valer de todo el acomodo que sea posible. ¿Qué sería lo mejor en este caso? Que les cuento que lo estoy considerando en realidad. Es defoliar por completo el árbol de nuevo y esperar que vuelva a brotar. Es una opción que estoy considerando, les soy muy sincero, porque la única forma de corregir aún mejor esto es defoliándolo. Pero de momento voy a tratar de acomodarlo de la mejor manera posible, aprovechando que ya está alambrado y no echar para atrás todo el trabajo realizado. Voy a acomodar, todavía voy a retroceder un poco más esta brotación. Voy a dejar el árbol todavía un poco más retraído en cuanto a lo que follaje respecta, esperando una mejor brotación. Una brotación interna que mejore aún más la vista de este árbol. Y disimular, como les dije al inicio, hasta donde sea posible, hasta donde me permita el árbol, disimular de la mejor manera posible esa curva que en sus inicios, en mis inicios básicamente, le hice al árbol y que bueno, ya conocemos la historia, pero es una lección importante que creo que todos podemos sacar provecho de esto, y justamente para esto es este canal, para que podamos aprender de las experiencias buenas y no tan buenas en cuanto a la evolución de algunos de mis árboles. Y es que debemos ser mucho más calculadores a la hora de hacer diseños, a la hora de pensar en lo que hacemos con el árbol. Vean que tal vez una decisión no muy bien planificada está conllevando a arreglos en el camino de un árbol que ya debería tener una estructura más adecuada. Aquí me faltó un alambre, entonces voy a ponérselo. Pero esto es parte del aprendizaje, esto es parte de crecer, esto es parte de aprender haciendo. Y es parte tal vez de lo natural de mi canal y de mis videos, que yo no trato de poner los super árboles o los super diseños siempre, aunque intento hacerlo de la mejor manera posible, pero también a veces este tipo de errores involuntarios propios de mi aprendizaje, propios de mi etapa en la que estamos todos, que es aprendiendo y experimentando y ganando experiencia en el área. Esto es bueno que lo podamos ver, que podamos entender qué pasó, por qué sucedió, cómo se pudo haber evitado, en fin,
todo ese tipo de cosas siento yo que es muy importante poderlas valorar, poderlas identificar también y sacarle el provecho que se requiere en bien o en pro de nuestro aprendizaje, de nuestro desarrollo como bonsaístas, que en esto nunca terminamos de aprender, nunca terminamos. Esto es lo maravilloso del bonsái. Ya tengo, vean, una parte de la rama acomodada. Puse esta rama un poco más baja, que es lo que me va a ayudar cuando gane un poco más de densidad a tapar la curva que yo tengo aquí, que poniéndome así de lado ya prácticamente no se ve. De hecho, la curva está justamente aquí. Aquí se ve todavía un pedacito todavía, pero recordemos que esto va a densificar más y tiene que taparse todavía más, y con eso voy a ayudar a que no se vea. Eso es un truquito por ahí sacado debajo de la manga para ayudarle al árbol. Y estoy cortando algunas ramas que del todo están muy largas o no están creciendo en la posición adecuada. ¿Pensando en qué? Pensando en la perfecta o en la adecuada ramificación del árbol. Recordemos la forma estructural de una rama. Todo eso es necesario irlo tomando en cuenta a la hora de acomodar el follaje del árbol. Necesito desarrollar todavía más esta parte de acá para poderlo cerrar un poco. Ahorita no tengo el follaje necesario. Voy a tratar de acomodarlo para que se vea, repito, de la mejor manera posible. Y nada más continuamos acomodando la ramificación. Voy a tratar de hacerlo acá de lado para ver si es posible verlo de una mejor manera y compartirlo con ustedes, la forma en cómo yo voy acomodando las ramas en el árbol para que se vayan viendo un poquito más acomodadas. Y conforme voy acomodando ramas, voy quitando lo que me está estorbando visualmente para ir limpiando un poco más la visión general del árbol. Ahí voy con ellas. Esto sí requiere un poquito de paciencia, de tiempo, para hacerlo de la mejor manera posible. Ahí vamos, poquito a poco. Esto es, como les he dicho siempre, ir llenando espacios, poder acomodar follaje de la mejor manera posible. Ir llenándolo, ir acomodándolo. Esto es así. Viendo, conforme a veces vamos acomodando ramas, van quedando algunos huecos que tenemos que ir rellenando, obviamente, para que tengamos un buen acomodo en la rama. Y esto me va a ayudar, esta reducción me va a ayudar, como les dije, a provocar más brotes internos y rellenar mejor la parte del árbol que necesito. Vamos a ver cómo se va viendo. Se va viendo mejor. Tengo mucho peso aquí, me parece. En esta parte hay mucho peso y debería eliminar un poco más de peso en la rama. Vamos a ver cómo logramos hacerlo.
Vamos a ver. Va a quedar un poco pobre de follaje, pero me parece que es necesario un poquito esa reducción para que se vea mejor el árbol. Son decisiones que hay que tomar. Ahora sí, en serio, en pro del árbol. Y obviamente compactarlo un poco más para que se vea de la mejor manera posible. Yo creo que ahora sí estamos hablando un poco mejor del árbol. Déjeme ver. Parece que se ve mucho mejor. Un poquito de acomodo más por acá. Con las ramas nuevas yo voy a ir acomodando la parte que me hace falta para darle más estabilidad al árbol. Visualmente estabilizarlo todavía más. Creo que esto se puede reducir todavía un poquito más. Todavía el árbol puede dar de sí un poco más. Vamos a aprovecharlo y vamos a compactar todavía más esta brotación. La vamos a reducir un poquitito más para que vaya ganando cada vez mejor su visión, su silueta, su estética en el árbol. Ir acomodando cada vez más la ramificación. Esta hoja por aquí está un poquito diferente y me parece que ya estamos llegando al punto donde el árbol ya está tomando, ahora sí de nuevo, la silueta que debía tener desde un inicio, cuando se debió trabajar de la forma correcta. Vamos a ver bien el frente. Ok, me parece que esta es ya el acomodo. Estoy bastante satisfecho. Pude darle al árbol una espalda acá más seguida, pues estaba muy alta la rama, entonces la pude bajar más, darle al árbol un poco más de profundidad. Todavía aquí el árbol tiene mucho follaje que necesito reducir, está muy largo, entonces voy a aprovechar, tratar de equilibrar un poco y balancear un poco más esa longitud en la ramificación. De hecho, la rama está un poco tirada hacia acá. Vamos a abrirla ahí y acomodarla un poquito mejor. Vamos a ver. Un poquito más de acomodo. No está de más. Y me parece que ahí ya estamos. Voy a hacerme un ladito para que se vea mejor el árbol. Sí, me parece que ahora sí. Solamente esta partecita de acá la voy a acomodar un poquito mejor para que se vea un poco más integrada. Estas son las hojitas que están molestando por ahí. No pasa nada, las eliminamos y yo creo que ahora sí le dimos al punto que tenía que llegar para poderlo ver de una mejor manera. Ok, revisamos un poquito nada más que todo esté en orden, que no falte nada. A ver, por aquí, esta de acá, y listo. Todavía el árbol necesita un poco más de peso en este lado y todavía compactarlo tal vez un poquitito más por aquí, pero
La transición de follaje está muy balanceada ahora sí. Tengo que terminar de rellenar. Esto va a densificar un poco más y voy a terminar de cerrar el árbol acá. Mucho más compacto el follaje, mucho más denso. Voy a eliminar la visión de ese defecto, de esta curva que de momento, por decisión suya, vamos a dejarlo y vamos a incorporar todo el follaje más compacto, más brotes internos, más densidad, definir un poco más los espacios, dejar que pase luz en medio de los pisos de follaje y disimular hasta donde no sea posible esta parte de esa rama que la bajé demasiado. Esta parte de la rama principal que me dio un poquito de dolor de cabeza en cuanto a la ramificación. Déjeme verla bien de frente, se ve mucho mejor. Ya pudimos tapar un poco más esa imperfección, ese error, parte de mi aprendizaje. Ahora entiendo que esas cosas no se deben hacer o hay que evitarlas hasta donde sea posible. Recordemos que el árbol era mucho más grande. Yo, para compactarlo en aquel tiempo, simplemente hice una curva. Estas cosas se pueden hacer en juníperos, se pueden hacer en pinos, en árboles tropicales, como en este caso Ficus benjamina variegado, no se ve bien porque ellos naturalmente no hacen este tipo de curvas. Sin embargo, aprovechando la rama que tiene, pues decidimos aprovecharla y poderle dar al árbol la visión que merece de un árbol, ahora sí, con una copa, con una silueta digna o propia de su especie. ¿Qué va a pasar en un futuro? Seguir trabajando con lo que es la ramificación, seguir trabajando la densidad del follaje. Muy probablemente en un futuro, puede ser que ya de verdad se me meta el agua, como decimos acá en mi país, y la corte del todo la rama y totalmente rediseñe el estilo del árbol. O puede hacer que compacte esta y todavía alargue más esta rama que está aquí, esta que está acá, la siga bajando y la jale hasta acá y haga el árbol con solamente una rama y volverle a dar este mismo equilibrio, pero con esta rama de acá. Posibilidades hay muchas. De momento el objetivo se logró, se pudo, como digo, tapar el defecto propio de mi aprendizaje, de mi inexperiencia, de aquellos tiempos en que no calculaba bien las cosas, no pensaba y no analizaba y tomaba en cuenta características de la especie y demás. Pero bueno, el árbol prosperó, el árbol está bien. Ustedes tomaron la decisión de dejar la rama y entonces la acomodamos lo mejor posible. Se puede valorar en algún momento el injerto. Yo en realidad lo desestimo mucho porque la porción de vena viva donde podríamos injertar es muy pobre, muy corta, entre dos cicatrices muy grandes, y es muy alto el riesgo o muy poca la probabilidad de que un injerto en esta área pegue. La otra opción que me dijeron era cortar, eliminar la curva, simplemente dejar el pedacito de rama y permitir que ello vuelva otra vez a desarrollarle a la rama ya con la salida correcta. Eso es una muy buena opción. Muy probablemente con esta poda y con este trabajo, cuando el árbol vuelva a brotar, muy probablemente salga, si es que lo logramos, un brote en esta parte de acá, lejos de la curva o en la parte antes de la curva. Si es así, empiezo a desarrollar un brote largo para empezar a definir una rama, y una vez que ya tenga encaminado, corto la parte que no se aprovecha, en este caso por esa curva. Pero de momento, el trabajo quedó así. Una vueltita más para que usted lo pueda apreciar de cómo quedó el árbol. Necesita densidad, obviamente, pero de momento el objetivo se logró. Así es que gracias a su colaboración, gracias a sus comentarios, ya pasamos los 4,000 y resto suscriptores en YouTube y más de 5,500 en Facebook. Así es que gracias a ustedes por todo el apoyo en estos años de estar viendo mi taller de bonsai. Hoy pusimos hacer un ficus en equipo y gracias a ustedes por los aportes, por el apoyo, por los buenos deseos. Es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya lo sabe, si le quedó alguna duda, hágamela saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.